¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos a este su programa De la mano con la justicia. Quien les saluda a su servidora de siempre, Génesis Yaret Recueren. En esta ocasión nos acompaña la jueza quinta municipal de familia de la provincia de Panamá, Rosángela West, quien nos va a hablar sobre el tema de pensiones alimenticias y el incremento que se ha dado en los últimos meses. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, Génesis. ¿Qué es el proceso de pensiones alimenticias y cuál es la norma que la regula para hacerle docencia a nuestros amigos televidentes? Bueno, Génesis, debo comentarte pues que el proceso de alimentos en nuestro país se encuentra regulado mediante la Ley 42 del 7 de agosto del 2012, ley esta que fue modificada en el 2016 por la Ley 45 del 16 de octubre. El proceso de alimento o los alimentos en sí pues constituyen una prestación pues económica que debe guardar la debida relación entre pues los ingresos de la persona que está obligada a darlas y obviamente de las necesidades de quien los requiere. A grosso modo pues puedo indicarte que el proceso de alimentos pues constituye una herramienta jurídica pues que le otorga la ley a una persona para que pueda reclamar o exigir de otra una prestación económica que le permita a esta pues atender sus gastos de necesidades de subsistencia más que todo. ¿Quiénes y quién puede presentar estos procesos de pensiones alimenticias? Ok, son competentes pues para presentar estos tipos de procesos todo aquel pues que tenga un vínculo de afinidad o consanguinidad. Entiéndase por consanguinidad los hijos, descendientes, ascendientes, en este caso, o los hermanos, y por afinidad el cónyuge. Claro, ¿y cuáles son los requisitos que una persona debe llevar al tribunal para presentar estos procesos? Ok, por la naturaleza del proceso, es un proceso sumamente sencillo y más que todo lo que se exige es que la persona, además de un formulario donde pone los datos generales, adjunte a dicho formulario copia de su cédula y copia u original del certificado, en este caso de nacimiento o de matrimonio. En caso de menores, también se les permite la copia de la cédula juvenil. Ahora, esto en el caso de ser panameños o extranjeros. Okay, es decir, ¿hay situaciones distintas para los requisitos o cómo? Ok, es lo mismo. En el caso entonces de los extranjeros sería el certificado obviamente de nacimiento o matrimonio que acredite el vínculo de las personas o las partes del proceso y copia del pasaporte vigente o el permiso de permanencia o estadía en el país. Le pregunto del tema de los extranjeros, jueza, porque sabemos que en Panamá hay muchos extranjeros. ¿Se han presentado casos de pensiones alimenticias con extranjeros o ese tema en esta parte pues no se ha dado? Bueno, obviamente Panamá es un país de justicia. Claro. Entonces todos tienen derecho indistintamente pues de la región de la que venga a poder solicitar el proceso de alimento en nuestro país. En los últimos años, últimos 2 años, más que todo en el 2019 se ha visto un incremento en las demandas de personas extranjeras, ya sea de 2 nacionales extranjeros o de un nacional extranjero con un nacional panameño. Pero las demandas de personas extranjeras han ido en incremento durante estos últimos años. ¿A qué se le puede atribuir esta situación, jueza? Bueno, entendemos pues que obviamente la migración de muchos extranjeros, más que todos venezolanos, nicaragüenses, colombianos, son la mayor cantidad de casos que nosotros estamos atendiendo dentro de los tribunales. La migración, pues por cuestiones, asumo, sociales dentro de su país, pues los lleva a trasladarse a otros países, en este caso a establecer residencia en nuestro país, y obviamente al mantener una residencia permanente en el país, pues ellos accionan legalmente, en este caso por procesos de alimento, ya sea de hijos que no son de nacionales panameños o que hayan nacido en el territorio, al igual como de aquellos que nacen dentro del territorio. ¿Y cuál es lo que más se ha podido observar en los últimos meses? Ambos, tanto de niños que no son nacionales panameños como de niños que ambos padres son extranjeros, pero el menor nace dentro del territorio nacional, o en su defecto que uno de los padres sea extranjero y el otro padre pues sea nacional panameño. En este caso en que uno de los padres se vaya del país, ¿cómo queda un menor envuelto en estos procesos? Ok,
El tema de los alimentos obviamente involucra que ambos padres pues están en la obligación de proporcionar alimentos. En estos casos, bueno, usualmente cuando son los padres los obligados y son nacionales pues de otro país, lo que se busca o se trata pues de que la persona involucrada, ya sea la madre del menor o algún familiar, pueda otorgar alguna dirección donde pueda ubicarse esa persona fuera del país para poder a través de los medios o de las notificaciones internacionales, a través de carta rogatoria, poder entonces tratar de hacer efectiva la notificación de las diferentes acciones que se puedan presentar, ya sea por incumplimiento o por modificación de la misma decisión o de la cuota que en su momento fue establecida. Claro, me imagino que sería a través del Ministerio de Relaciones Sí, Exteriores exacto. y la embajada propiamente de la persona. Exacto. Ahora, ¿y la situación es ahora distinta o sigue siendo la misma cuando un padre o una madre solicita una pensión alimenticia, el costo, quién pone la cuantía, ha cambiado o se mantiene? Ok. Los criterios para determinar la cuota alimenticia se han mantenido. Okay. Los principales elementos que tiene un juzgador para determinar una cuota están basados más que todo en el tema necesidad de la persona pues que solicita los alimentos o de la persona que requiere los alimentos, en este caso le denominamos el alimentista, y respecto de los ingresos o la capacidad económica de ambos padres. Son los dos principales elementos pues, que se toman en consideración. Además de ello, obviamente hay otros elementos circunstanciales pues, que establece la norma que también deben ser tomados en consideración pues, al momento de tomar una decisión respecto de los alimentos, como cuál es la cantidad de hijos que pueda tener la persona, si la persona beneficiaria tiene o padece un tipo de situación de salud en especial o algún tipo de discapacidad, el entorno familiar en el que viven. ¿Esto varía cuando un menor tiene algún tipo de condición de salud? Sí, por supuesto, porque no es lo mismo el poder atender alimentos, entiéndase alimentos en el sentido estricto de la palabra. Los alimentos no solamente va destinado a satisfacer sustancias nutritivas y comestibles, sino que la palabra alimentos abarca una serie de requerimientos, entiéndase salud, educación, recreación, vestidos, calzado y todo pues lo que sea necesario para que ese menor o esa persona que lo requiera alcance un óptimo desarrollo físico e intelectual. Entonces, al tratarse, por ejemplo, de personas con discapacidad o con personas que tienen alguna condición especial, obviamente los gastos incrementan, toda vez que no es lo mismo un menor que pues no padece ningún de estas tipos de situaciones a una persona que mantiene gastos de salud constantes y permanentes y a veces lamentablemente a pesar de contar con el seguro de asistencia social, la caja del seguro social, pues no cuenta la institución con los medios, los recursos o los medicamentos para poder atender a esas necesidades. Entonces los padres se ven en la necesidad de poder satisfacer esas necesidades a través de otros mecanismos, ya sea a través de la empresa privada, y obviamente eso trae un incremento en los gastos del menor y obviamente sus necesidades. Vamos a hacer una pausa, al regresar mucho más de su programa De la mano con la justicia, hablando de un tema importante, el incremento de los procesos de pensiones alimenticias solamente aquí en la provincia de Panamá, con la jueza quinta municipal de esta provincia, Rosángela Wes. Regresamos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa De la mano con la justicia. En esta ocasión conversando con la jueza municipal, la jueza quinta municipal de la provincia de Panamá, Rosángela Wes, quien nos habla sobre el proceso de pensiones alimenticias, ese incremento, los requisitos que usted debe llevar al tribunal y todo lo que usted necesita saber. Jueza, ¿dónde se pueden presentar precisamente estos procesos de alimentos? Ok, la ley establece pues que como tribunales competentes para conocer de los procesos de alimentos están los juzgados municipales de familia, los juzgados de niñez y adolescencia y las casas de paz. Claro, y en Panamá, donde precisamente
se encuentra su jurisdicción, ¿dónde se puede hacer? Ok, nuestras oficinas actuales están ubicadas en Ancón, el edificio en Verá, al lado del Museo Contemporáneo. Está el tribunal o la jurisdicción de familia, a donde se encuentran entonces los juzgados municipales de familia. Claro, usted nos mencionaba que solamente en el mes de enero usted ha recibido un incremento de estos procesos. Háblenos al respecto de eso. Ok, en los últimos meses los juzgados hemos tenido un incremento en cuanto a la presentación pues, de las demandas. Solamente en el mes de enero de este año 2020, cada tribunal recibió aproximadamente 100 demandas en conceptos solamente de pensiones alimenticias. A comparación con otros años, por ejemplo, hablo con relación al año 2019, cuando en enero de aquel año, del año 2019, el ingreso de demandas era aproximadamente de entre 70 a 75 demandas. Hoy día, a enero de este año, el incremento pues ha sido de 100 demandas solamente en el mes de enero, y lo que vaya del mes de febrero vamos alrededor de 50, 55 demandas de lo que vamos del mes de febrero. O sea que se nota obviamente el incremento de las solicitudes de alimentos que se están presentando en los tribunales. Pues, ¿a qué se le puede atribuir de que se presentan tantas demandas de pensiones alimenticias? Los padres no se están poniendo de acuerdo. ¿Cuál es la situación que está viviendo Panamá? Ok, mira, Génesis. Mi experiencia pues me indica pues que tomando en consideración ese aumento de incremento y tomando en cuenta pues que día a día pues se escuchan las situaciones pues que se presentan ante los tribunales, más que todo el factor es un factor de tipo social. El hecho de que hoy día en Panamá se encuentre fracturada el tema del núcleo familiar al momento de constituirse una familia, se fracciona obviamente el núcleo familiar, obviamente se dan muchas familias disfuncionales, donde el padre o la cabeza de familia en esos hogares es una madre, es una abuela, y obviamente la falta de concientización de algunos padres respecto de la responsabilidad que tienen con el nacimiento de sus hijos, y que obviamente pues involucra que ambos padres están obligados a aportar a las necesidades de ese menor o del cónyuge en el caso que fuera el contrario, ¿no? Entonces, encontramos muchos casos de que las personas se quejan de la falta de empleo. Claro. Entonces, atribuyen falta de contribución a los gastos del menor por falta de empleo. Sin embargo, hay un padre que tiene que asumir la responsabilidad, porque tú no le puedes decir a ese niño o a ese menor que no va a ir a la escuela, o que no va a recibir desayuno, o que no va a recibir almuerzo. Entonces, es una obligación compartida. Entonces, siento que muchos de los problemas son problemas más que todo sociales, que obviamente están afectando directamente esa buena relación entre los padres, y que trae como consecuencia pues que uno de estos se sienta agraviado y acuda pues a la instancia a poder obtener una respuesta para poder apoyarse con relación al tema. Interesante, jueza, y es que el desempleo en Panamá sabemos que también está en un punto muy importante. Esto es una de las respuestas que más usted ha escuchado en su tribunal. Sí, son una de las más comunes, el tema del desempleo. Sí. Que alguno de los padres está desempleado pues, y que siente pues, que no cuenta con el recurso para poder apoyar solidariamente. Pero en este caso, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué se puede hacer? Ok, recuerda, Génesis, que hay una obligación compartida. Sí, exacto. ¿Ya? Esa es una responsabilidad que todos los padres adquirimos desde el momento en que decidimos traer nuestros hijos al mundo. Así es. Por lo tanto, sí es cierto pues que hay que tomar en cuenta la falta de desempleo. Sin embargo, eso no es un eximente ni exonera, ni tampoco limita a la parte a que no aporte o contribuya con los gastos del menor. Importante. Por lo tanto, deberá esta pues ejecutar los esfuerzos o las acciones que sean pertinentes para poder proveerse en alguna medida de algún recurso que le permita a este no solamente atender sus propios gastos, sino también apoyar solidariamente con los gastos que tenga con su menor hijo. Claro, yo me imagino que en ese momento que una persona que es desempleada puede ir al tribunal y mencionar y decir, bueno, no puedo pagar tanto, pero sí puedo pagar esto, que es lo que o no se puede. No, sí, mira, la Ley General de Alimentos obviamente permite
la revisión o la modificación de la cuota alimenticia. Y uno de los elementos que se toman en consideración es este. Por ejemplo, un padre que inicialmente cuando se fija la pensión cuenta con un empleo, luego de un tiempo queda desempleado, esta persona puede acudir a la instancia correspondiente y solicitar la modificación o revisión de la cuota, pues considerando que está desempleado. Pero obviamente se van a tomar en cuenta también otros aspectos, no solamente el hecho de que estés desempleado, sino de la capacidad profesional que tú mantengas. Pues claro, si eres un profesional, por ejemplo, en el derecho o un profesional en una carrera que te permite en alguna medida generar acciones para tú poder obtener ingresos, o sea que no es que tú dependas exclusivamente de una plaza de empleo X para poder generar empleo. Entonces son elementos o son situaciones que se deben considerar al momento de atender este tipo de solicitudes, que en este caso sería la disminución o rebaja de la pensión alimenticia. Lo importante es que ese padre o esa madre no deje de pagar. Así es. Porque entonces ya proceden a otras instancias. Sí, el incumplimiento de la cuota alimenticia o de la obligación alimentaria trae consigo pues que la persona caiga en desacato. Y el desacato obviamente tiene una sanción de acuerdo a lo establecido por la ley. La norma establece como primera sanción el apremio corporal. Posterior a ello, entonces, hay otra serie de sanciones que describe la ley, como suspensión de la licencia de conducir, la suspensión de los permisos municipales, inhabilitación para contratar con el Estado, trabajo comunitario, son otras de las medidas que pueden ser adoptadas, pero aclaramos pues que esas medidas son a solicitud de la parte, es decir, claro, no es el tribunal o el juez quien impone la medida, sino es la parte quien solicita la medida que va a ser adoptada. Usualmente la medida más adoptada es la de apremio corporal. Que muchas veces se ha presentado. Sí, es la más común. Exacto. Es mejor entonces que el padre o la madre pues acuda en este caso y converse con el juez correspondiente, la autoridad correspondiente y explique la situación, pero nunca deje de pagar este proceso. Los que al final del día, quienes se ven pues envueltos en esta situación son los menores de edad. Exacto, quienes son los principalmente afectados, porque obviamente al no percibir el apoyo económico de alguno de los padres, obviamente se van a ver limitados en muchas de las necesidades básicas pues que son requeridas para poder entonces desarrollarse satisfactoriamente. Pues se acerca el año escolar, ¿se han activado un poco más los casos o se han mantenido? Precisamente esta es la temporada fuerte en los tribunales de justicia. Así es. Precisamente por el hecho de que pues inicia la escuela y obviamente hay gastos propios a inicio de año escolar que deben ser atendidos. Entonces, comúnmente vemos a la madre o al padre, porque no necesariamente la madre es la que mantiene la custodia de uno de sus hijos, solicitando pues ante el despacho se cumpla con la obligación del padre de poder proporcionar apoyo económico a inicio de año escolar. Usualmente cuando se dispone la cuota alimenticia, siempre se establece una cuota extraordinaria para poder apoyar con estos gastos. Entonces, esta es la temporada donde se activan, obviamente, las solicitudes a fin de, pues, de que se dé cumplimiento con la responsabilidad que asumen de poder apoyar a los hijos para el inicio de año escolar. Así es. Bueno, ya usted lo sabe. Usted cumpla con este proceso si usted mantiene una demanda de pensión alimenticia, acuda a los tribunales si requiere para que pues, se le pueda cambiar un poco la cuantía, pero no deje de pagar. Agradecemos a la juez Quinta Municipal de Familia de la provincia de Panamá por conversar con nosotros y pues darnos luces de cómo estamos actualmente, de cómo estábamos anteriormente, una situación que no ha parado, va en aumento las pensiones alimenticias no solamente de nacionales sino también de extranjeros. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.